¿ya? Como también es recontra difícil de operar. El abdomen en sí es una caja de Pandora, nosotros decimos, porque no sabemos qué nos vamos a encontrar en el momento de hacer un diagnóstico o en el momento de ingresar a sala de operaciones y hacer una cirugía. Pero ustedes tienen que por lo menos aprender a identificar los cuadros más precisos o más sencillos para que puedan decir si esto es una apendicitis o no va a ser una apendicitis aguda. Ya, cámbiate la siguiente, por favor. Vayamos viendo un poco acerca de la introducción. Dice que a nivel mundial más o menos se llegan a presentar unas 300.000 hospitalizaciones al año a causa de esta patología. ¿Ya? Se estima que más o menos del 6 al 7% de toda la población va a tener apendicitis aguda dentro de un año. ¿Ya? Quiere decir que más o menos, ¿cuánto de población tenemos a nivel mundial? 7.000 millones, ¿no? Creo que ya estamos ahí. ¿8? ¿Sí que iré? Ya, entonces tu compañero dice, ya estamos en 8.000 millones. Sácale ese porcentaje, un 6 a 7%, en todo un año, esa cantidad de pacientes con apendicitis es lo que vamos a llegar a tener, ¿ya? Entonces, es la patología más frecuente dentro del abdomen agudo quirúrgico que nosotros tenemos, ¿ya? Se presenta más o menos en ese porcentaje. ¿Listo? Como habíamos dicho, como habíamos señalado al inicio, es una patología que en algunas ocasiones es bien difícil de diagnosticar, debido a que se presenta de diferentes formas en su cuadro clínico. Cámbiate la siguiente. Dentro de la epidemiología nos dicen que tiene una alta morbimortalidad. ¿Hay pacientes que se mueren de apendicitis? Sí. ¿Ya? Hay bastantes pacientes que se mueren de apendicitis. ¿Y por qué se mueren? Uno, por la demora en el diagnóstico. Dos, por el error en el diagnóstico. Y tres, por complicaciones del mismo cuadro de la apendicitis, como la peritonitis generalizada. Su frecuencia generalmente van a ser en pacientes jóvenes, más o menos en una edad de 10 a 40 años. La mayoría de casos de apendicitis se van a presentar en ese rango de edad. Ahora, ¿eso quiere decir que no hay apendicitis en niños más pequeños? Sí. El paciente, por ejemplo, más pequeño que yo operaba de apendicitis tenía 4 años de edad. Y el más viejito que llegaba a operar en mi vida tenía 91 años de edad. Entonces, ¿es una patología que se va a presentar a cualquier etapa de la vida? Sí. Pero su incidencia máxima la tenemos en ese rango de edad, de 10 a 40 años. ¿Listo? ¿Qué más? Es más prevalente en varones. Y esto, si ustedes son bien observadores, ya han llevado cirugía aún, ¿no? Si han ido a los hospitales, si es que han pisado un hospital, los hospitales grandes generalmente tienen cirugía varones. ¿Y qué más tienen? Cirugía. ¿Alguno de ustedes ha ido al honorio? ¿Sí? ¿Algo de leche? ¿Sí? Ahí hay, ¿no? ¿Hospitalización de qué? ¿Cirugía varones? Cirugía mujeres. Si tú te has percatado y te has pasado por todas las camas de cirugía mujeres y por todas las camas de cirugía varones, en cirugía varones hay más pacientes con diagnóstico de qué? ¿De apendicitis? ¿Y en cirugía mujeres qué abunda? ¿Qué abunda en cirugía mujeres? Colecistitis. Ya, no les miento, vayan, dense una vuelta por el hospital y se van a dar cuenta que es así. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estamos diciendo la edad entre 10 y 40 años y estamos diciendo que son muy frecuentes quienes, o tienen una prevalencia mayor a nivel de quién, a nivel de los varones. Todos sabemos que la apendicitis, que es esta cosa de aquel apéndice secal, se produce por una inflamación de quién, de esa tonterita llamada apéndice secal, y ahí viene la famosa apendicitis. ¿Y cuáles son las causas para que una persona presente el cuadro de apendicitis? Hay distintas causas. Dentro de ellas, ¿cuáles son? Generalmente se va a producir por una obstrucción de quién? Del apéndice secal. No te olvides que el apéndice secal, que de repente lo estás viendo acá, viene a ser una prolongación ¿de quién? Del cielo. Es un tubito bastante delgadito. Tiene una luz, pero tiene un fondo ciego. ¿Cuál es lo que se va a obstruir? Se obstruye justamente la entrada o el nacimiento de la luz del apéndice. Esto es lo que se obstruye para que el apéndice empiece a inflamarse y se produzca la famosa apendicitis. Ahora, esa obstrucción puede darse principalmente por dos mecanismos. No quiere decir que sean los únicos mecanismos, hay más, pero los dos principales vienen a ser la famosa hiperplasia linfoide y la segunda, ¿quiénes vienen a ser? Los fecalitos. La hiperplasia linfoide, generalmente esto se da en pacientes jóvenes y en adultos jóvenes. Sin embargo, los fecalitos vienen a obstruir en pacientes que son ¿qué cosa? Niños y en quienes más, en ancianos. Entonces, cuando nosotros sacamos el apéndice secal a un paciente, cuando lo llegamos a operar, si es un anciano, es muy frecuente que tú puedas encontrar los fecalitos ahí.
Y si es una persona de repente de 18, 19 años, no vas a llegar a encontrar frecuentemente un fecalito, sino la obstrucción se ha dado por esta hiperplasia linfóide. Cámbiate la siguiente. Anatómicamente, nosotros sabemos que el apéndice se encuentra a nivel de ¿dónde? ¿Cómo se llama esta porción? Ciego. ¿Ya? ¿Cuánto mide el ciego? No sé, pero ahí están haciendo, ¿sí o no? ¿Ya? Ahí están haciendo. El apéndice, más o menos en longitud, ¿cuánto llega a medir? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Acá te está diciendo, mira. ¿Ya? ¿De cuánto mide? ¿Cuánto puede medir? Desde 3 centímetros, o sea, un apéndice bastante pequeño, ya, Tigre, por favor, no te estés viendo otra cosa, 3 centímetros, ¿hasta cuándo? Hasta 33 centímetros. El apéndice más grande que han llegado a sacar y lo han medido medía 33 centímetros. Y el apéndice más pequeño que se ha llegado a operar mide más o menos unos 3 centímetros. O sea, el tamaño del apéndice es variable. No solamente va a ser variable el tamaño del apéndice, sino también es muy importante discutir la ubicación. Generalmente el apéndice está ubicado a 1 o 2 centímetros de la terminación de la válvula iliocecal. Si tú encuentras la válvula iliocecal 1 a 2 centímetros más hacia abajo, tienes que encontrar el apéndice. Otra forma de encontrar el apéndice se dice que si tú reconoces una de estas estructuras, que son las tenias del intestino grueso, que dicho sea de paso son 3, la libre, la aumental y la mesocólica, sea cualquiera que tú encuentres, si tú la sigues, vas a tener que llegar ¿a dónde? Al inicio del apéndice o al nacimiento del apéndice. Algunos libros dicen ¿ya? Que el apéndice se origina de la intersección de las 3 tenias, y eso es cierto. Cuando las 3 tenias llegan a un punto en común, de ahí está naciendo el apéndice. Esta es la ubicación más frecuente que hay, pero ¿es la única ubicación? No. El apéndice cecal no siempre se encuentra en esta ubicación. Cuando yo era residente en el año 2017, residente de primer año de cirugía, entramos a operar a un paciente joven de 17 años, un cuadro de abdomen agudo, no sabíamos qué rayos era, entramos, abrimos, buscamos el apéndice y nos dimos cuenta que este paciente no tenía apéndice en esta zona, ¿ya? Pero su cavidad estaba llena de pus. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a buscar de dónde rayos puede ser y encontramos al culpable, una estructura que estaba saliendo del colon transverso y que se bajaba de esa manera. ¿Quién era? El apéndice cecal. Entonces el apéndice no siempre está en este lugar, puede estar en cualquier otro lugar en la parte del colon ascendente y ya está en el colon transverso. ¿Puede haber apéndice en la fosa ilíaca izquierda? ¿Puede haber o no? ¿Sí o no? Hable. ¿Sí o no? ¿En qué casos? ¿Ah? En el situs inverso. ¿Ya? Nunca he llegado a encontrar un caso así, pero dicen que sí se han escrito varios casos que han aquí. ¿Ya? De situs inverso. ¿Listo? Entonces, no te olvides, ¿cuánto puede medir? De 3 a 33 centímetros, y es muy importante que su ubicación no siempre va a estar en el cielo. Puede estar en otras partes del colon ascendente y hasta en el colon transverso. Cámbiate la siguiente. Muy bien. Este apéndice que ustedes están viendo en esta posición de acá, en la posición más común a nivel de lo que viene a ser el ciego, puede tener distintas orientaciones. Se va detrás del ciego, se viene por debajo del ciego, se mete a la cavidad pélvica que está aquí abajo, se va por detrás del ilion terminal, o si no, se va por delante del ilion terminal, o simplemente puede hacer ese movimiento externamente. Cada una de esas posiciones tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, la que se va por detrás, se llama retrocecal, esta es la subcecal, esta es la pélvica, si se va por detrás es una postiliar, si se va por delante es una preiliar, y esta que nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos a esta? Ascendente externa, o acá le han puesto el nombre de paracecal. ¿Cuál es la posición más frecuente del apéndice? Siempre la más frecuente va a ser la retrocecal. En esta gráfica dice 41%, pero si tú revisas, la mayoría de libros te dice que el 60% de pacientes con apendicitis o posición del apéndice va a ser en posición retrocecal. Esta es la más abundante. La segunda, ¿cuál viene a ser? La pélvica, más o menos en un 30%. Entonces, dentro de las ubicaciones del apéndice, la más abundante es la retrocecal, en segundo lugar está la pélvica. ¿Y cuál es la menos, que se puede decir que se encuentra? ¿Cuál es? La preiliar, o sea, esta de acá. La que está delante del ilion terminal, esa es la que menos se llega a encontrar. ¿Ya? Cámbiate la siguiente. Muy bien.
Nuevamente, el recuerdo anatómico, ahí tienes el colon. ¿Qué colon es este? El ascendente. Abajo tienes el ciego y acá está el apéndice secal. ¿Cuánto de distancia hay entre el apéndice y la terminación de la válvula iliocecal? De 1 a 2, 6. ¿Ya? ¿Cuántas líneas tenía el colon? 3. ¿Cuáles serán? Libre, aumental y meso. Cambio. Muy bien. Esta es la posición. Este es el colon ascendente y este es el ciego. Y este es el apéndice secal. Acá te está mostrando la posición más frecuente. ¿Cuál habíamos dicho que era? La retrosecal, que está detrás. ¿Ya? ¿Qué han hecho para poder verlo en este caso? Han agarrado, lo han movilizado y ahí es donde voy a encontrar el apéndice secal. Cambia la siguiente. Muy bien. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las dos causas principales de obstrucción del apéndice? La hiperplasia linfoide. ¿Y qué más? El apéndice secal, cuando se hace el corte histológico, tiene varias de estas estructuras. ¿Qué son estas estructuras? Nódulos linfoides. Esos son los que llegan a inflamarse y van a llegar a ocasionar el problema del apendicitis. ¿Cuál es la función que cumple el apéndice? ¿O no cumple ninguna función? ¿Sirve o no sirve? ¿Sirve o no sirve? ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones o para qué sirve? Vamos. Secreta inmunoglobulinas. ¿Cuál? Nada. ¿Qué más? ¿Qué otra función tiene? ¿Qué hay dentro del apéndice? Bacterias. ¿Qué es lo que hace el apéndice? Hace una repoblación de la flora intestinal normal. Cuando tú agarras como un loco y te tomas todos los antibióticos que puedas y barras con tu flora, el apéndice se encarga de repoblar las bacterias normales que tenemos dentro del colon. ¿Qué otra función más cumple? Las últimas investigaciones han llegado a determinar que el apéndice también tiene una función muy importante frente a las células tumorales. ¿Ya? Entonces, ¿el apéndice sirve? Sí. Doctor, ¿y si sirve para qué me la sacan? Porque si no te la sacamos te vas a morir. ¿Ya? Entonces, de alguna u otra manera tenemos que compensar lo que es el costo-beneficio. Ahora, ¿tú puedes vivir normal sin apéndice? Sí. ¿Ya? Por ese motivo la sacamos. Cambia la siguiente. ¿Por qué se produce la apendicitis? Para que se produzca la apendicitis tiene que ocurrir esto que es muy importante. ¿Qué cosa tiene que ocurrir? La obstrucción. Esa obstrucción, o puede ser por una hiperplasia linfoide, puede ser por un fecalito, puede ser por una tumoración en la base del apéndice, puede ser porque de repente se le ha metido un parásito ahí adentro, no interesa bajo qué mecanismo sea. Lo importante es que tenga que haber una obstrucción. Si se da la obstrucción, ese paciente está condenado a tener una apendicitis. ¿Ya? ¿Qué condiciona la obstrucción de la luz? ¿Qué va a ocasionar? No te olvides que el apéndice tiene glándulas y esas glándulas que producen moco, producen secreción, producen una sustancia. Toda sustancia que se produce dentro del apéndice tiene que llegar a salir. No te olvides que el apéndice tiene un punto ciego y tiene una luz, tiene una entrada. Entonces, todo lo que se produzca tiene que salir por esa entrada. Si tú has tapado la entrada, ¿qué va a pasar con lo que se ha producido? ¿Sale o no sale? No sale. ¿Se junta o no se junta? Sí. ¿Y eso qué ocasiona? Aumento de la presión. Una vez que se incrementa la presión dentro del apéndice, se va a comprometer la circulación de tres vasos importantes. ¿Cuáles son los vasos que se comprometen? Los vasos linfáticos, el sistema venoso y el sistema arterial. Entonces, ¿qué es lo primero que colapsa? ¿El linfático, el venoso o el arterial? Si tú incrementas la presión dentro del apéndice, ¿qué se compromete primero? El linfático. Después del linfático, el venoso. Y después del venoso, el arterial. Cada uno de esos sistemas vasculares que se comprometen van a llegar a determinar ciertos estadios de la apendicitis. No te olvides que la apendicitis tiene estadios. ¿Cuántos estadios? 4. Y esos estadios van a depender de qué compromiso vascular estemos hablando. ¿Ya? La apendicitis congestiva va a ser un compromiso netamente ¿de quién? Del sistema linfático. Después, cuando viene la apendicitis supurada, venosa. Y cuando ya es gangrenada y perforada, compromiso arterial. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. Cámbiate la siguiente. Muy bien, aquí estábamos diciendo que la apendicitis tiene fases.
y las fases van a ser 4. Una apendicitis congestiva, también llamada catarral. Otra de ellas viene a ser la supurada o simplemente llamada flemonosa. Y después tenemos la gangrenada y al final vamos a llegar a tener la perforada. Estas dos primeras generalmente se les llama apendicitis no complicadas. Y las dos de abajo se les conoce con el nombre de apendicitis complicada. Las dos primeras necesitan como tratamiento quirúrgico y ahí se acabó el problema. Las otras dos necesitan como tratamiento el quirúrgico más un apoyo de antibióticos en el postoperatorio. Y eso fue pregunta del examen de admisión en el ENAM del año 2014. Preguntaron de las fases de apendicitis, ¿cuáles son las que requieren un tratamiento antibiótico complementario? ¿Cuáles son? La gangrenada y la otra, ¿cuál es? La perforada. Entonces, si tú encuentras un paciente cuyo diagnóstico postoperatorio dice apendicitis aguda, supurada, y ves en el tratamiento que le han puesto ceftriaxona 2 gramos cada 24, ¿está bien o está mal? Está mal. No deberíamos de darle tratamiento antibiótico a un paciente con apendicitis ni congestiva ni apendicitis supurada. Pero doctor, en el informe operatorio dice que han encontrado líquido inflamatorio. ¿Y cuál es el problema? La apendicitis es un proceso inflamatorio, por lo tanto, ¿puedes encontrar líquido inflamatorio? Sí. ¿Le vas a dar antibiótico? No. Pero ¿qué pasaría si de repente tú encuentras una apendicitis congestiva y te dicen que había líquido purulento aproximadamente 300 mililitros? ¿Le das antibiótico o no? ¿Sí o no? El diagnóstico postoperatorio dice apendicitis aguda congestiva, pero si tú lees el informe dice que encontraron líquido purulento aproximadamente 300 mililitros. ¿Le das tratamiento antibiótico o no? ¿Sí o no? Bien. ¿Sí? Pero si hemos dicho que la congestiva no se le da. ¿Por qué le das? Por el líquido purulento. Ahora la pregunta es, ¿el diagnóstico era apendicitis? ¿El diagnóstico era apendicitis? No. Ese paciente tiene otra patología. Lo hemos entrado a operar por las puras. ¿Me entiendes? ¿Sucede eso? Sí, sucede. Ya, sucede. Siquiera el 30% de pacientes que nosotros entramos a operar por apendicitis no son apendicitis. ¿Ya? Entonces ten mucho cuidado con eso. Muy bien. Cámbiate la siguiente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de apendicitis? Tienes que hacer 3 cosas importantes. La anamnesis, el acto de preguntar. Exámenes de laboratorio y ¿qué más? El examen físico. ¿Ya? O exámenes auxiliares y examen físico. La anamnesis es muy importante, señores. Como yo siempre les he dicho a los chicos que están rotando conmigo, los cirujanos tenemos el arte de preguntar y en sí ese arte de preguntar deberían de tenerlo todos los médicos. ¿Ya? No solamente es cosa de preguntar dónde te duele y cuándo te duele, tú tienes que preguntar muchas cosas. Si el paciente viene diciéndote, ¿me duele? Sí, sí le duele. Pero ¿empezó a qué hora? Empezó hace 4 horas. Empezó hace 4 horas, o sea, usted me está diciendo que hace 7 horas no tenía nada de dolor. Y el paciente te dice, no, sí, doctorcito, hace 8 horas sí me dolía, pero me dolía poquitito, pero hace 4 horas recién me ha empezado a doler fuerte. A nosotros como cirujanos y como médicos nos interesa saber cuándo apareció ese dolor, así sea mínimo, ¿me entiendes? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a mí me va a dar idea más o menos cuánto tiempo de evolución tiene el paciente y ya más o menos en mi cabeza me voy a hacer la idea de si este paciente está con una apendicitis que no va a ser complicada o va a estar con una apendicitis complicada. Entonces, preguntar cuándo exactamente empezó el dolor. ¿Qué más tienes que preguntar? ¿Dónde inició? ¿Cómo es ese dolor? Si es un dolor continuo, si es un dolor intermitente o si es un dolor continuo que tiene exacerbaciones. Si es un dolor que se incrementa cuando tú caminas, cuando te levantas, cuando te recuestas, cuando te pones de costado. Importante saber si ese dolor calma con algo. A veces el paciente se produce el vómito y le pasó el dolor. ¿Me entiendes? Entonces todo eso tienes que saber preguntar. La primera característica de la anamnesis, o lo primero que aparece en un paciente con apendicitis, tiene que ser el dolor. Pero doctor, yo he leído ahí en mi libro, dice, ya, en mi libro de Savinson, dice que la apendicitis causa dolor, náuseas y vómitos, fiebre, ya, puede ocasionar diarreas, puede ocasionar otros síntomas más, correcto. Pero si el paciente ha empezado con náuseas y vómitos, difícilmente eso va a ser apendicitis. Si el paciente empezó con una diarrea, difícilmente eso va a ser apendicitis. Pero doctor, le duele la posiliaca derecha. A mí no me interesa si le duele la posiliaca derecha. Si ese paciente empezó con diarrea, primero, bien tranca, en un 99.9% eso no es apendicitis. Por más que le duela, ¿qué cosa?
La fósil de acá, derecha. Entonces, ¿qué es lo primero que aparece en un paciente con apendicitis? Dolor. Si aparece otra cosa antes, una vez me interconsultaron los doctores de medicina, un paciente que empezó con una cefalea intensa, fuerte, náuseas y vómitos, y de ahí lo apareció el dolor abdominal. Me lo pasaron diciendo cuadro de apendicitis aguda. Entonces, cuando yo empecé a preguntarle al paciente y el paciente me empezó a decir tal cosa, yo dije, ¿eso es apendicitis? No, se lo regresé al doctor de medicina. Entonces, muy importante, primero aparece el dolor. Después el dolor que aparece. Náuseas, ¿sí? Después de eso. Otra cosa, ¿cómo es el dolor del apendicitis? ¿Continuo, intermitente o continuo con exacerbaciones? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El dolor es continuo y el dolor empieza a subir. Si un paciente viene y te dice, doctor, me ha empezado a doler, ¿ya?, el abdomen, y ahora me duele más en esta parte derecha de acá, pero es un dolor que va y viene. Un ratito viene fuerte y otro ratito se pasa. Otro rato viene fuerte y otro rato se pasa. ¿Esto es un dolor de apendicitis? No. El dolor de la apendicitis siempre empieza en un momento determinado, empieza despacio y luego va en aumento y es continuo. No es un dolor en tipo de ondas, ¿ya? Entonces, bastante cuidado con eso. Las náuseas y los vómitos son muy frecuentes. ¿Qué más aparece dentro del cuadro clínico? Hay anorexia, el paciente no quiere comer. Y es muy importante que ustedes le mencionen al paciente por qué motivo no quiere comer. Sobre todo en los pacientes que son jóvenes, estamos hablando de adolescentes y niños de 10, 11 años. Si tú le preguntas, ¿tienes ganas de comer?, él te va a decir que no. Pero tú tienes que hacerle la aclaración. No quieres comer porque no tienes hambre o no quieres comer porque tienes miedo a que si comes te va a doler peor. La mayoría de pacientes te van a decir que tienen miedo a comer. O sea, si tienen hambre. ¿Me entiendes? Por eso te digo que es importante que ustedes sepan preguntar. Yo veo a algunos colegas y veo a algunos de ustedes cuando los mando a evaluar un paciente, le preguntan, ¿tiene apetito? No, allá, no tiene apetito, anorexia. Pero el paciente en realidad sí tiene hambre, solo que no quiere comer porque él piensa que si se va a comer algo el dolor va a ser peor. Y les pregunto a ustedes, ¿a alguien le gusta vivir con dolor? A nadie, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, por eso tienen que saber preguntar respecto a eso. ¿Listo? Muy bien. ¿Dónde empieza el dolor de la apendicitis? Generalmente en la boca del estómago, o también llamado epigastrio. Algunos pacientes dicen que duele a nivel del ombligo, umbilical. 4 horas a 6 horas después, ese dolor va a pasar de la parte del epigastrio o de la parte de la región periumbilical hacia el cuadrante inferior derecho, o también llamada fosa iliaca. El dolor empieza despacio y luego se hace fuerte. Si un paciente viene y te dice, me ha empezado el dolor fuerte, intenso, esa cosa no es apendicitis. Nuevamente te digo, si el dolor empieza fuerte, esa cosa no es apendicitis. ¿Cómo empieza el dolor de apendicitis? Despacio. Horas después se va a hacer fuerte. ¿Listo? Muy bien. Náuseas y vómitos ya lo hemos mencionado. También puede llegar a aparecer diarrea dentro del cuadro clínico, sí. ¿Por qué se produce diarrea en la apendicitis? ¿Por qué creen? ¿En quiénes se va a dar ese cuadro de la diarrea? Cuando el apéndice está en la posición pélvica. El apéndice irrita a lo que viene a ser el recto y eso produce una diarrea. ¿Puede haber diarrea en apendicitis? Sí, pero la diarrea no puede preceder ¿a quién? Al dolor. Primero siempre tiene que aparecer dolor. ¿Listo? Muy bien, cámbiate la siguiente. En exploración física, muy importante que ustedes vean cómo ingresa primero el paciente. Un paciente con apendicitis que no está complicada te va a entrar caminando, feliz, te va a sonreír, te va a saludar, se va a sentar, te va a contar su triste historia y cuando lo vayas a tocar, ahí recién vas a saber que es apendicitis, la que no es complicada. Pero si es un paciente que ya tiene varias horas de evolución, generalmente los varones, que somos los fuertes, los machos, ¿ya? Nos viene el dolor de la apendicitis y ¿qué hacemos? Nos aguantamos, ¿sí o no? ¿Ya? Nos tomamos naproxeno, diclofenac, ketorolaco, ketoprofeno, morfina, de todo nos metemos, ¿sí o no? ¿Ya? 2 días después ya estamos fregados, no nos queda de otra. ¿Ya? ¿Qué hace? Nuestra mamá, la esposa, la amante, quien sea, te lleva al hospital, ¿sí o no? ¿Ya? Y en el hospital, cuando ya estás con todo el dolor de una apendicitis complicada, no entras caminando. ¿Cómo entras? ¿No? En posición antálgica, inclinada. Algunos entran en silla de ruedas. Yo todavía soy bien malo, le digo al familiar, ¿qué ha pasado? ¿Por qué en silla de ruedas? ¿Camina o no camina? Pero doctor, le duele la barriga, pero eso no le imposibilita caminar, que se ponga de pie.
y lo levanto. Y yo sé que le está doliendo. Y si le está doliendo, doctor, ¿por qué lo levanta? Por dos cosas. Uno, porque me gusta. ¿Ya? Y dos, porque yo tengo que ver si por cada paso que me va a dar, ¿qué va a pasar con el dolor? ¿Se incrementa? Entonces, me ayuda eso. ¿Ya? En un paciente con apendicitis complicada, yo lo voy a ver que es inclinado. El paciente en algunas veces se agarra a la parte donde le duele. O cuando se está sentando y se está acomodando, ya yo veo que está tratando de no cargar el peso sobre el lado derecho, porque eso le incrementa el dolor. Entonces es muy importante que ustedes inspeccionen al paciente. Este paciente llega, se recuesta en la camilla, ya lo ha recostado, le subes el polito para que tú puedas revisar bien el abdomen y tienes que observar. Primero, observa si ese abdomen está distendido o no está distendido. Segundo, observa si ese paciente tiene ¿qué cosa? Tiene cicatrices. ¿Por qué? Muchas veces se han visto casos en los cuales han interconsultado diciendo posible apendicitis aguda, y cuando tú abres y miras al paciente, o bueno, le destapas la ropa, miras al paciente y te das cuenta que tiene cicatrices de cirugía de apéndice, o por laparoscopía o a veces el tapo tradicional que hacían. ¿Ya? ¿Y por qué te lo han interconsultado? Por apéndice. Le pregunta, señor, ¿tiene apéndice? No, ya hace 10 años me lo han sacado. Entonces es muy importante observar. ¿Ya? ¿Qué más vas a llegar a observar? Si de repente el ombligo está en posición central o si tiene alguna desviación. En el caso de apendicitis, en algunos casos el ombligo se desvía hacia la fosa ilíaca derecha y esa cosa se le llama signo de ¿qué? Signo de Chutro, muy bien. ¿Ya? Eso se le llama signo de Chutro. Y tú puedes llegar a ver el ombligo desviado y dices posiblemente tenga apendicitis. Entonces es muy importante inspeccionar, sí. Después de la inspección, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué haces? ¿Palpas? ¿Auscultas? ¿O percutes? ¿Aus? ¿Qué esperarías escuchar en una apendicitis? ¿Ruidos hidroaéreos aumentados, normales o disminuidos? Disminuidos. No. ¿Encuentras más? ¿O aumentados? Tampoco. Entonces, ¿cuál es la respuesta, doctor? Depende. ¿De qué va a depender? Si el paciente está con un cuadro de apendicitis aguda, no complicada, generalmente tú escuchas los ruidos aéreos están normales. Pero si ya estás frente a un paciente que está con una apendicitis complicada, los ruidos hidroaéreos pueden estar disminuidos o pueden estar ausentes. Sobre todo si ya está complicado con una peritonitis generalizada, vas a escuchar un silencio abdominal. ¿Por qué? Porque se va a presentar un hilo inflamado. El intestino dice, yo ya no quiero moverme, me duele mucho, y se queda paralizado. Tú pones el estetoscopio, no escuchas ni mierda. ¿Entiendes? Si tú tienes una alta sospecha de apendicitis, le colocas el estetoscopio en la panza y ves que no suena, hazte le en la cabeza que ese paciente ya está complicado. ¿Me entiendes? ¿Para qué pasaría si tú de repente estás evaluando a un paciente y ese paciente te dice, me duele, doctor, quédate pues quieto, te voy a escuchar? ¿Me escuchas? Y escuchas ahí toda una orquesta ahí adentro. O sea, los ruidos hidroaéreos están aumentados. ¿Es una apendicitis no complicada? No. ¿Está complicada? Tampoco. Lo más probable es que esa cosa no sea apendicitis. Ah, esa es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre una diarrea de una gastroenteritis y una diarrea de una apendicitis? Muy buena pregunta, tío. Muy buena tu observación. Porque yo les he dicho que puede haber diarrea o no. Sí. ¿En qué porcentaje? Un 30% de pacientes con apendicitis hacen diarrea. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo lo diferencio? Que la diarrea que te produce la apendicitis va a ser una, exagerando dos. ¿Y la gastroenteritis cuántas te produce? ¿Les ha dado gastroenteritis alguna vez o no? ¿Nunca? ¿Hoy no comen en la tía veneno ustedes? Los invito a vayan a la USA allá afuera. Cómete ahí nomás, vas a ver una para que compruebes tu cosa. ¿Ya? El paciente te va a venir diciendo, doctor, he hecho como 7, 8 diarreas desde ayer en la noche que me he empezado, el problema. Entonces, ¿esa es una diarrea de apendicitis? No. Entonces, cuando tú escuches los ruidos hidroaéreos en una apendicitis, por más que haya hecho diarrea, o los ruidos están normales, o los ruidos están disminuidos. Pero si tú escuchas toda una orquesta ahí adentro, entonces bien difícil que eso sea, ¿qué cosa? Apendicitis. Lo más seguro es que sea una gastroenteritis, gastroenterocolitis y todo lo que quieras. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Después de que auscultas, ¿qué más haces? Palpas, ¿no? Tocas. ¿Cómo se toca una barriga? ¿Con qué dedo? ¿Con 2 dedos? ¿Con 3?
Se hace la palpación en garra, la palpación bidigital. ¿Cómo? ¿Cómo evaluamos una barriguita? Claro, una superficial y profunda, eso nadie te lo va a decir. Pero es lo mismo hacer una palpación en la cual tú tocas así suavecito, o en la que tú pones tu manito y aprietas los deditos suavecito. ¿Es lo mismo? No. ¿Cómo se palpa un abdomen? Nosotros cuando tú vas al hospital y nos mires a los cirujanos, ya somos salvajes. Ya hacemos cualquier cosa. Pero es porque nuestra experiencia nos permite hacer ciertas aberraciones. Pero ustedes tienen que saber palpar nosotros. Se palpa con los dedos, con uno, con dos, con tres o con toda la palma. ¿Cómo se palpa? Semiología, ¿cómo se palpa? ¿Hoy han tocado a un paciente alguna vez? ¿Qué es? ¿Este es medicina o odonto? Es que si no has tocado una barriga, pues yo puedo pensar que tocas solamente muelas. Ya. Para determinar si la patología está en la pared abdominal. Después de eso paso recién a una palpación manual, puede ser manual, y ya pues a pesar de cómo voy haciendo la línea. En garrita. Ya, muy bien. Es una forma, se respeta su forma. No es la correcta, pero se respeta. ¿Y por qué estaría mal? Ya, ¿por qué motivo? Algo muy importante que tú has dicho. Tú tienes que aprender a diferenciar los dolores que hay dentro de la barriga. ¿Ya? Si es un dolor visceral o si es un dolor somático, de pared. ¿Ya? ¿Y cómo lo vas a diferenciar? Cuando tú le hagas una caricia a esa barriguita. O sea, la forma correcta de hacer la palpación es suave, superficial. ¿Qué pasa si tú tocas superficialmente la pared abdominal? Si es un dolor visceral, ¿le va a doler? No, no le duele. Pero si es un dolor somático, sí le duele. Ya, sí le duele. Cuando ya el dolor es somático, le va a doler. Ahora, no te estoy diciendo que tú agarres y le hagas pues así como si agarras una pluma y le estás pasando así, no, eso le va a dar cosquillas. Tú tienes que hacer una palpación. ¿Qué es la palpación? Presionar, pero tu presión no puede ser fuerte. Tu presión tiene que estar suave como para por lo menos descender un poco el abdomen, pero no tiene que ser tan vulgar de meterte hasta adentro. ¿Por qué? Porque si tú agarras, esa es una palpación profunda, fuerte, grosera, a cualquier persona, así no le duele la barriga, le va a doler. Entonces tu palpación tiene que ser suave. Tú pones ahí, presionas un poquito y la pasas así. Si es un dolor somático, le duele, porque ya hay irritación del peritoneo. Pero si es un dolor visceral, ¿duele o no duele? ¿Duele o no duele si tú haces eso? No. ¿Cuándo le va a doler? Cuando tú agarras y hagas tu barrita y le metas hasta adentro, ahí sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿de dónde se palpa? ¿De la zona más dolorosa a la menos dolorosa? ¿O de la menos a la más? De lo menos a la más. Antes se decía que no importaba dónde esté ubicado el dolor, sino que tú vayas en sentido, ¿qué cosa? Anti-polar. Otros decían que tenías que ir en sentido polar. Pero hoy en día por lo menos nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho que tiene que ir de la menos dolorosa a la más. Ahora, hay algunos signos cuando tú haces el examen físico para evaluar el dolor en el abdomen para un paciente con apendicitis o no. Sí. ¿Cuántos signos de apendicitis hay? ¿Cuántos? 18. ¿En serio? ¿Cuántos? ¿Ah? Ya has visto las diapositivas, ¿no? A ver, cambia. Yo no te los voy a decir, ¿ah? Mira, ¿hasta ahí cuántos hay? 10, cambia. ¿Hasta ahí cuántos hay? 20, cambia. ¿Hasta ahí cuántos hay? 30 y más abajo, 40. Ahora, ¿tú te tienes que aprender los 40? ¿Sí o no? No. Doctor, ¿y usted como cirujano lo sabe? No me fríe, yo tampoco lo sé. Si tú vas a todos los hospitales del mundo, ¿tú crees que lo sepan? Tampoco. ¿Ya? Es más, de repente ustedes le hacen un movimiento al paciente y le duele y está como apendicitis, pueden decir, ahí hay otro signo, y le pones tu nombre. ¿Ya? Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque estos signos que aparecen acá, no siempre están presentes en el paciente. No siempre. ¿Ya? El paciente tiene apendicitis y no siempre le vas a encontrar un signo de obturador. No siempre le vas a encontrar un psoas. ¿Todo paciente tiene Bloomberg? No.
y es uno de los más conocidos en apendicitis. ¿Ya? ¿Cuáles son los más conocidos para la apendicitis? McBurney, ¿cuál más? Bloomberg, ¿cuál más? Roxy, ¿cuál más? ¿Ah? Dunphy, ¿ya? ¿Conocen el Dunphy, no? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, no todos los pacientes tienen eso. Algunos solo tienen dos y el diagnóstico es apendicitis. Algunos solo tienen el McBurney positivo y el diagnóstico es apendicitis. ¿Me dejo entender? Entonces, todos estos signos que ustedes pueden llegar a encontrar, ¿ya? No están presentes siempre. ¿Es obligatorio que te lo sepas? No. Pero por lo menos tienes que saberte como médico general los más conocidos que hay. ¿Estamos de acuerdo o no? Bloomberg, McBurney, Robson. Esos tres no se te pueden olvidar. Adicionalmente puedes hacerle obturador, psoas, Dunphy. Puedes buscar todos los que tú quieras. ¿Ya? El de Roque, a algunos les encanta ver el de Roque, no sé por qué. ¿A ti te gusta? ¿Te gusta el de Roque? Ah, no, 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 ese es. ¿Cuál es el de Roque? Para que veas el de Roque, tienes que agarrar al paciente, varón, no hay mujeres, varón, le bajas toda la ropa, lo tienes presionado de los testículos, pero ¿qué es eso? Yo tenía un asistente al que le gustaba hacer el signo de la maniobra de San Martín o San Marino. Ese agarra, le haces un taco rectal al paciente, sea hombre o sea mujer. Pero es más sencillo para... Claro, es más sensible para... Y hay algunos dolores abdominales que no puedes determinar si eso no, le duele todo. Hazle un San Marino o San Martín por atrás, métele, hazle el tacto rectal y vas a ver que después todos los demás dolores referidos que tenía desaparecen y solo se queda con el dolor único, con el más fuerte. Y ahí te vas a dar cuenta si eso no es apendicitis. ¿Alguna vez en mi vida he hecho eso? Nunca. Pero he tenido un colega asistente cuando yo era residente que le encantaba hacer eso. No sé qué trauma tenía, ¿ya? Pero listo. Entonces, clínicamente ya sabes. Allá. En la exploración física, el punto más conocido para que hagas ¿cuál es? El punto de Mach, ¿no? ¿Sabes cómo localizar, no? El McBurney. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, ¿para qué te explico? Sí lo sabes, yo sé que lo sabes. ¿Ya? Divides de la espina ilíaca hacia dónde? Hacia el ombligo, divides entre 3 y agarras el tercio externo. La posta del punto de un tercio externo con los otros 2 tercios, ahí haces la presión. ¿Listo? Muy bien. Cambia. ¿Esto de qué nos está hablando? Bueno, sigue cambiando. Esos son los demás signos que les he indicado. La triada de Murphy, ¿la han escuchado? La cronología. ¿Cómo es la cronología? ¿Cómo es la cronología? ¿Cómo es? Epigastrio, periumbilical y fosiliaca. Entre los dos, ¿qué tiene que aparecer? Cuando el dolor va migrando de acá hasta acá, ¿qué aparece? Nunca le han preguntado a un paciente. Que por eso les digo, tiene que tener el arte de preguntar. Si tú le preguntas al paciente, sí doctor, primero me dolía acá, 5 horas después el dolor se ha pasado acá. Y él pregunta, señor, ¿y entre lo que el dolor se pasaba de acá por acá, vomitado? Sí. Y eso es lo característico de la cronología, que cuando se va moviendo el dolor, se le presenta ¿qué cosa? Las náuseas y los... ¿Paciente con apendicitis puede hacer fiebre? ¿Sí o no? ¿Alta o baja? Baja. ¿Cuánto? 38, más o menos. ¿Ya? 38. Cambia la sigla. ¿Qué quieres? Allá, listo, acá, cambia. Las escalas. ¿Esta escala cómo se llama? Alvarado. Cambia la siguiente. Y esta es la otra escala, llamada Ripas. La última escala que se está utilizando y la que dicen que mejor hace una predicción de apendicitis es la Ripas. ¿Ya? Esta es la que se tienen que saber. Para el INAM, estudiense también Alvarado. ¿Ya? Pero para cuando vayan al internado tienen que saber tanto Alvarado y mayor importancia la Ripas. Hay estudios que han hecho aquí en Arequipa acerca de la predicción que tiene la Ripas y le ha ganado con creces a la escala de Alvarado. ¿Listo? Entonces ustedes poco a poco olvídense de Alvarado y empiecen a grabarse qué cosa, Ripas. El diagnóstico, examen físico, examen de sangre, el hemograma, casi siempre leucocitosis, pero eso no quiere decir que no haya apendicitis sin leucocitosis.
Hay apendicitis complicadas, inclusive con hemogramas menos de 3.000. ¿Ya? O sea, esto de acá te dice el diagnóstico, lo que es el hemograma, no, el hemograma solamente es un apoyo, nada más. La PCR es otro muy importante, cambio. Exámenes imagenológicos, si es que no tienes en tu hospital, buena suerte, si es que no, aprende a diagnosticar preguntando importante. El diagnóstico de apendicitis es netamente clínico. ¿La ecografía sirve para diagnosticar apendicitis? No. Sirve más que todo para que tú hagas un diagnóstico diferencial con otras patologías, al igual que la tomografía. Si sabes mirar tomografía, excelente. Hay muchos médicos que piden tomografía, pero ni siquiera saben mirar. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con los exámenes auxiliares, no te confíes de ellos. ¿Listo? Cambia. Sigue. Cambia. Diagnóstico diferencial. La apendicitis tiene un huevo de diagnósticos diferenciales. Cualquier dolor abdominal puede ser apendicitis. ¿Ya? Las colecistitis pueden ser apendicitis. Sí, cuando el apéndice está acá arriba parece colecistitis, entras a operar como si fuera vesícula y puede ser apéndice. En serio, no te digo. ¿Ya? ¿Cuáles son los más conocidos en mujeres? Patologías gineco. ¿Ya? ¿Cuáles son? Brazos ectópicos, quistes y ovarios de medículo torcido, y lo que les viene cada mes. ¿Ya? Síndromes premenstruales, menstruales, folículos rotos, sangrantes. Muchas veces en el escomen donde yo trabajo acá, rato espalda y el ginecólogo dice, no es ginecológico. Entramos a operar y encontramos el ovario ahí con su cicatriz de lo que ovulaba la chiquita y sangrado. Y ese es el dolor. ¿Ya? Muy bien, cambia. Tratamiento, apendicectomía. ¿Abierta o laparos? Hoy en día todo tiene que ser laparos. Si alguien hace abierto, es un pecado. ¿Estamos de acuerdo? Este es referente a la apendicitis aguda. ¿Hay tratamiento médico para la apendicitis? Discutible. Discutible. ¿Ya? Pero hoy en día, hasta hoy en día, el tratamiento netamente es ¿qué cosa? ¿Hay apendicitis aguda? ¿Sí o no? ¿Hay apendicitis crónica? Sí. El apéndice puede inflamarse, se desinflama, se inflama, se desinflama. Esa es una apendicitis crónica. ¿Cómo lo vas a sospechar? Paciente que todos los meses o cada 2 meses viene por un cuadro de abdomen agudo en fosa ilíaca derecha y que se le pasa solito. Todo lo demás sale normal, pero se le pasa solito. Esa es una apendicitis crónica. Tratamiento, hay que operar. Claro que va a ser una cirugía programa. Hay casos especiales de apendicitis en niños, en ancianos, en gestantes. Por favor, traten de leerlo un poco. ¿Listo? Muy bien, chicos. ¿De quién es esta cosa? Nos vemos. Chao.